después, porque precisamente queremos entrar a otro tema. Si les parece, Diego, les parece, Keiko, inicia la guerra sucia bien cabronamente, bien cabronamente, ahora contra Andrés Manuel López Obrador. Los medios de comunicación han empezado a decir que ya recobró el lenguaje violento, que está cayendo en un bache, y la verdad es que yo veo a Andrés tranquilo, como la canción, ¿cómo era? Que baila, baila. No, la del mango. Sí, ¿cómo era? Relajado. Yo lo veo relajado, Andrés. A quienes veo súper apurados es al media, la Naya, para ver cómo estrechan una relación, y empiezan a sacarle documentales. ¿Te acuerdas de estos camiones que se empezaron a ver en la Ciudad de México? ¿Tú te acuerdas, Diego? Una serie de Netflix y no sé qué cosas. Era esta, ¿no? Sobre esta serie, Chito. Sí, esta serie que iba a iniciar el día de ayer, creo. Que primero no le iban a lanzar, y que Andrés Manuel, antes de que la lanzaran, le dijo: a ver, si ustedes me dicen quién produjo esa serie, quién la financió, yo la pongo en mi cuenta de Facebook. A ese grado, dijo Andrés Manuel. Por eso cuando dicen que está cayendo, yo no entiendo. Pero en las redes sociales se ha venido una desbandada de apoyo a Andrés Manuel, donde han sacado esto. A ver, esa estaría más por ejemplo, verla. en la serie donde se... ¿Y qué miraríamos de ahí? Oye, espérate, a ver, en la serie, Diego, donde de Andrés Manuel pasan a puro presidente populista, dicen. Andrés Manuel no ha sido presidente. No, pues es que... Luego que no salgan con su presidente legítimo, porque eso no es ser presidente, que no salgan con chingaderas. ¿Y qué pasaría en esta serie de neoliberalismo? Todos los tratos privados que ha tenido el gobierno. La privatización de Pemex. De las telefonías. Por ejemplo, Telmex se la fiaron a Slim. O sea, se la fiaron, y con un año de renta que tuvo, Ahora la le quieren pagó. también los aeropuertos. Los bancos, etcétera. Ese proceso de la privatización estaría toda madre en esta serie, pero hay otros procesos, por ejemplo, la migración mexicana. ¿Sabes que México es el país que más personas se han ido de él en la historia de la humanidad? Es decir, de todos los países. O sea, ha habido migraciones durante todo el tiempo porque es un proceso natural de la vida humana. Es decir, la gente se mueve. Bueno, en el siglo XIX muchos estadounidenses se iban a América, al nuevo territorio, igual en el siglo XX, a principios del siglo XX. Europeos. Los chinos, etcétera, europeos, etcétera, etcétera. Bueno, pues del 70 para acá viene el éxodo de los mexicanos, y México en el periodo neoliberal de la serie Neoliberalismo, pues ha expulsado la mayor cantidad de humanos, un país hacia afuera de su territorio. Eso es una situación del neoliberalismo. Sí, porque, bueno, yo recuerdo a Noam Chomsky cuando habla de la globalización, que precisamente estas cadenas de libertad en las que tanto habla Estados Unidos, son libertades, pero para moverte, para trasladarte a otros lugares de trabajo. Por ejemplo, hablaba de la libertad laboral. Yo tengo la oportunidad de ir a trabajar al país que yo quiero, pero vemos que es una migración forzada. Es una migración forzada porque no están los elementos que hagan que estas personas puedan sus habilidades, subsistir dentro del país. Otro tema que podríamos en esta serie, el neoliberalismo en América Latina. ¿Qué te parece la violencia? Pues la violencia, o sea, el narcotráfico, la violencia. Porque no es un proceso que conozcamos en la historia de México, es un proceso nuevo que comienza desde Salinas, puede decir, que se empieza a crecer y se maximiza en estos tiempos, ¿no? Pues 400,000 mexicanos en 2 sexenios. ¿Cuánto es eso? Puede juntar la guerra de Irán, donde sea, bueno, en Irán, en Afganistán, inclusive la Kosovo, más, casi le andamos pegando con el genocidio de Ruanda. Entonces, eso es otra parte que debemos de ver de esta serie que se llama Neoliberalismo en América Latina, capítulo México. Y que tiene un nombre que se llama PRIAN, ¿no? Sí, porque por ejemplo está Fujimori, está Pinochet, está ¿cómo se llama? ¿Qué otra cosa podría haber ahí en esa serie de neoliberalismo? Estoy pensándolo, es un video para mí. Pues es que la guerra es neoliberalismo. La pobreza. O sea, desigualdad. Hemos pasado. Acuérdate del solidaridad. Hemos pasado, por ejemplo, de una autosuficiencia, ¿no? Pasamos de tener, ¿qué? 30% de pobres a tener al 80% pobres. Sí. Bueno, más o menos el 80, pero ahorita en México son 80 millones de mexicanos en situación de pobreza y 40 que no están.
O sea, eso te habla de la cantidad. Somos una fábrica de pobres y es de la serie el neoliberalismo en América Latina. ¿Y qué te parece, por ejemplo, la desigualdad? Somos el país más desigual, casi los más desiguales del mundo. Resulta que Carlos Slim tiene lo que tienen 20 millones de mexicanos. ¿Sí? Y si juntan los primeros 10 más ricos de México, tienen lo que tienen 30 millones de mexicanos. Y si juntas el 3, 4, 5% de la población mexicana más rica, pues ya se va, se alza absolutamente. Bueno, esa es también de la serie Neoliberalismo en México. Que eso no lo dicen. Y en su tiempo Fox dijo, van a tener un bochito todos, etcétera, etcétera, pero ha sido un total engaño. Oye, un Jetta al menos en la cabeza. Oye, también adelante. También el narcotráfico con el neoliberalismo se despegó. Cuando se abrieron las comunicaciones, la violencia, así es. O sea, también fue parte de esta construcción del neoliberalismo de abrirse, ¿no? México también empezó a exportar hasta Europa, ¿no? Y se abrieron las vías de intercambio, incluso de armas, etcétera. Como se abren las puertas de otros países, por ejemplo, la migración de Centroamérica también. Esto te habla de la trata de blancas, un sinfín de cosas de violencia que se han generado a raíz del neoliberalismo también. O sea, es parte también de la seguridad interna del país, de solamente proteger a unos cuantos, de no proveer de la atención que necesitan tanto los pobres como los de media y como los de alta sociedad. Aquí paga la justicia, por ejemplo, está en manos del poder económico. Pongámosle un alto a esto. Ajá. ¿De dónde viene este meme? Empecemos a hablar de dónde viene. El meme viene a raíz de la guerra sucia que se inicia. De empezar a ver en los camiones del distrito, bueno, de la Ciudad de México, una propaganda publicitando, ya lo decía hace un momento, una mentada serie contra el populismo, ¿no? Donde ponen a los presidentes populistas de América y ponen a Andrés Manuel como si fuera presidente, cuando Andrés Manuel todavía no es presidente.